Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Control Alt Management, el podcast del Departamento de Administración de la Universidad de Santiago de Chile, donde reiniciamos la forma de hacer y pensar los negocios. En el episodio de hoy conversamos con Ángela Caviedes, que es profesora de biología y entrenadora deportiva. Actualmente es directora del área de formación de Enseña Chile. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias, un gusto estar acá. Ángela tiene una trayectoria marcada por la educación, el deporte y el desarrollo de personas. Ha dedicado gran parte de su carrera a formar líderes comprometidos con transformar realidades desde las salas de clases y las comunidades educativas. Junto a ella, reflexionaremos sobre el liderazgo colectivo, la importancia de trabajar colaborativamente ante desafíos complejos y cómo construir equipos capaces de generar cambios sostenibles en la educación y en la sociedad. ¿Cómo estás, Ángela? Muy bien, en verdad, encantada de estar acá, volver a conectarme también con lo que es mi alma mater, así que feliz de poder conversar con ustedes y también de poder llegar y trabajar con la universidad. Cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria y cómo llegaste a lo que haces hoy en día, que es distinto a lo que estudiaste inicialmente. Sí, cuando uno ve mi currículum dice, ¿qué pasó en esta trayectoria? Que partiste haciendo deporte, te interesaste por la actividad física, incluso por las ciencias de la actividad física, y terminaste hoy día desarrollando personas, ¿qué pasó en esa trayectoria? Yo siempre tuve una vocación muy fuerte por lo que significaba la justicia social, y gran parte de eso se vio reforzado estando en la universidad, que creo que tiene un sello de servicio, un sello centrado en las personas súper potente. Y ingresando a la carrera de entrenadora deportiva, la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, descubrí que parte de eso también podría llevarse a cabo para poder reducir brechas dentro del territorio, dentro de las comunidades educativas. Y no solo educativas, sino que en el territorio como tal. Cuando estaba ya después de unos 3 o 4 años de egresada, un día maravillosamente me llega un correo, una invitación a ser parte de un programa que buscaba trabajar en contextos de alta vulnerabilidad. Yo dije, qué interesante tener la oportunidad de aplicar aquello, especialmente de las ciencias de la actividad física, en estos contextos de alta vulnerabilidad. Y te diría que entré a Enseña Chile, que es una fundación que desarrolla el liderazgo de personas trabajando durante 2 años en contextos de alta vulnerabilidad. Y uno de los contextos más desafiantes donde yo he tenido que desempeñarme de todas maneras, trabajar con estudiantes. Siempre digo que conocí como a los primeros amores de mi vida, que me cambiaron para siempre. Pensé que yo iba a llegar a impactarlos a ellos y a ellas, pero finalmente ellos transformaron mi trayectoria en lo que soy hoy día. Y solo para terminar la idea, me di cuenta que el impacto podía aumentar si yo me dedicaba a la formación y el desarrollo de esos liderazgos. Oye, Ángela, y los aprendizajes que te dejó el deporte sobre el trabajo en equipo, sí, confianza, propósito compartido, ¿cómo eso tú lo aplicas a lo que haces hoy? Sí. A veces pareciera que están muy desconectados los elementos que yo desarrollé en mi carrera inicial, en lo que estoy hoy día trabajando, pero te diría que las estrategias de organización que tiene que tener una persona que desarrolla y que forma también a personas en el área deportiva es algo que se puede aplicar en cualquier ámbito de desarrollo de personas. Por otro lado, también hay un fuerte tema de la autoestima, también el propósito del por qué y para qué y el trazado de metas, que sí o sí se lleva al desarrollo del liderazgo. Entender que un deportista tiene que trazarse metas que son ambiciosas, tiene que trazarse metas que son alcanzables, que tiene que tolerar y trabajar la frustración en ese camino, es algo que yo hoy día veo en el desarrollo de cualquier liderazgo, como en verdad todos nosotros tenemos que impulsar, ¿cierto?, ciertas metas, ciertas trayectorias, y desde ahí creo que ambas hay una alta compatibilidad respecto de lo que me enseñó la carrera y que hoy día yo puedo aplicar también. Oye, Ángela, y cuéntanos un poquito de lo que haces. O sea, tienes muchos desafíos, es un ambiente complejo, Sí.
hay que educar a niños en temas de desigualdad, que tienen desigualdad, Sí. cómo incorporamos inclusión, sostenibilidad, cómo conviven. Cuéntanos un poco. Sí, educar en contextos de alta vulnerabilidad tiene, tal como tú dijiste, distintos desafíos, no solo dentro de la sala de clases, y yo creo que eso es algo súper diferenciador que yo aprendí dentro del programa, porque significa entender el contexto de estos estudiantes, sus familias, entender que son desafíos tan complejos que no los podemos abordar de manera aislada. Ningún profesor y ningún líder dentro de un espacio educativo puede desarrollar y abordar esos desafíos si no los lidera también con otros y con otras. Yo aprendí dentro del programa que los desafíos complejos requieren de construir relaciones significativas y por eso finalmente el programa apuesta, Enseñar Chile apuesta porque el liderazgo tiene que ser colectivo y eso significa construir relaciones con tus estudiantes, con la comunidad educativa, con las familias e incluso contigo mismo. Como descubrir que en este camino en que estás enfrentando, en que en el día tienes una planificación preciosa, pareciera que tu clase va a salir maravillosa, pero ese día suceden cosas como las que hemos estado viendo hoy día, incluso en las noticias, situaciones de violencia, y tu planificación realmente, si no tiene una base fuerte desde tu resiliencia, desde la convivencia, desde el comprender, desde el conversar y dialogar, finalmente no sirve mucho. Sí, exacto. No resulta. Sí. No, nos has hablado de liderazgo colectivo. ¿Cómo lo definirías y cómo lo diferenciarías también de los liderazgos más tradicionales, más individuales? Sí. Te decía recién que el liderazgo colectivo nosotros lo vemos como la capacidad y la competencia de construir relaciones significativas con otras personas con el fin de trabajar por un propósito compartido. Es a nivel estructural y definición también un liderazgo más horizontal, donde no tenemos esta diferenciación de una autoridad quizás que moviliza a un grupo, sino que efectivamente a través de la construcción de relaciones significativas somos capaces de trabajar en conjunto desde nuestros talentos y también desde nuestras diferencias. Te diría que uno de los elementos más potentes de lo que desarrollamos es entender que nos necesitamos a todos y todas, independiente de las diferencias que podamos tener, independiente de los contextos desde donde vengamos, independiente de que a lo mejor tengamos opiniones diferentes de cómo se tiene que abordar un problema, entender esas opiniones y convocarlas y llegar a puntos intermedios a través del diálogo es uno de los puntos fundamentales. Y otro elemento clave es que especialmente esto pasa harto en las comunidades educativas. Hay una estructura jerárquica, ¿cierto?, en todas las organizaciones. Sí. Pero esa estructura jerárquica tiene que ser capaz de valorar estos liderazgos intermedios porque finalmente el día a día es imposible que uno pueda resolver todos los desafíos que se presentan en estas comunidades y en estos contextos y en cualquier organización. Cuando somos capaces de valorar y mirar una comunidad, una organización más allá de que yo doy las directrices, sino que finalmente a veces las mejores ideas también emergen desde estos liderazgos intermedios, es donde podemos encontrar más contexto, podemos encontrar también más ideas innovadoras y dar espacio finalmente a la creatividad. Muchas veces las organizaciones, las empresas declaran que quieren esto, que quieren colaboración, sacar las ideas desde abajo, etcétera, ¿cierto? Sí. Pero en la práctica no necesariamente es cierto. Entonces, ¿qué condiciones se necesitan para poder lograr que estos liderazgos colectivos fluyan, las organizaciones logren innovar, mejorar y tomar en cuenta estas opiniones o estas ideas que no vienen necesariamente desde arriba? Sí. A mí me gustaría recalcar quizás 3 condiciones fundamentales y que también he tenido la oportunidad de descubrir en el desarrollo no solo del programa, sino que también en el acompañamiento con las comunidades educativas. Y quiero partir por una que es
una mentalidad especialmente. Muchas veces creemos que los desafíos de este tipo, ¿cierto?, se resuelven aprendiendo más herramientas, aprendiendo metodologías ágiles, no sé, estructuras de colaboración que quizás son las últimas y las más innovadoras, pero resulta que finalmente lo que nosotros hemos visto en las comunidades educativas es que cuando existe y se forja una mentalidad de trabajo en red y de valoración de la diversidad, se abren las puertas como realmente para que todos esos liderazgos emerjan. Y ese te diría que es uno de los primeros puntos y fundamentales. Sin esa mentalidad es muy difícil que sepamos valorar que no siempre, e incluso como sacarnos de la mente, ¿cierto?, esta idea de que las trayectorias largas tienen las mejores respuestas, que hoy día, no sé, hay un encuentro de generaciones bien desafiante dentro de las organizaciones. Sí. Y en ese encuentro de generaciones, si no tenemos esta mentalidad abierta de que la valoración de la diversidad es fundamental, probablemente las soluciones técnicas no se desarrollen de manera como constante. Uh-huh. Por otro lado, te diría que aparte de esta mentalidad, tiene que existir una fuerte conexión con el vínculo también, porque es muy difícil que yo valore la diversidad si no conozco a la otra persona, si no sé quién es e incluso si no sé cuáles son sus motivaciones. Y como pieza angular también dentro de esto está el entender y comprometernos por un propósito común. Cuando todos sabemos que cada uno de nosotros va aportando con una parte relevante para alcanzar esa meta y ese propósito que tenemos, y que no se trata solo del resultado, es el qué vamos a movilizar e impactar detrás de ese resultado, también cada uno de estos liderazgos van a entender cuál es su rol y desde su diversidad, desde sus capacidades y talentos, ser capaces de aportar. Y también entender que vamos a necesitar a esta otra persona porque es mucho más fuerte y más valiosa que yo en algunas cosas que yo no sé hacer de pronto. Sí. Ángela, y desde los liderazgos como establecidos, digamos, sí, más jerárquicos, ¿cómo logramos este propósito común? ¿Cuál es el rol de estos líderes más jerárquicos en lograr estos propósitos comunes? Sí. Te diría que desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista también, y lo que he aprendido en estos casi 10 años que llevo desarrollando en líderes, es que los mejores líderes son los que hacen más preguntas y que tienen menos respuestas. ¿Por qué lo conecto con el tema del propósito? Porque finalmente el hacer las mejores preguntas lleva a que efectivamente las personas puedan reconectarse con el para qué están dentro de la organización. Para conectarse con cuál es su rol, cuál es su valor, su diferenciación, y también que tengan la oportunidad de conectarse con por qué dentro de esta cadena de valor yo soy también importante. Cuando tenemos líderes que efectivamente quieren tener la respuesta, y que nos pasa a todos, como que tampoco quiero demonizar aquello, como que efectivamente algunas veces nuestro equipo también necesita respuesta. También necesita directrices, porque a todos nos pasa, pero aquellas personas que efectivamente tienen la competencia de desafiar permanentemente a través de las preguntas van a ser capaces de conectar con ese propósito. Abrir espacios para hablar en las reuniones que tenemos de seguimiento, en las revisiones incluso como de cuentas anuales, para saber por qué y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, es tan importante como celebrar los resultados que obtuvimos. ¿Y cómo generamos confianza para que ocurra esto? ¿Qué instancias debemos, no sé, marcar más para construir esta confianza, sobre todo cuando tenemos perspectivas que podrían diferir, ser distintas? Sí. Claro. Hace un ratito te mencionaba el tema del vínculo, y ese vínculo parte por... no esperamos que todos sean amigos dentro de la organización. No. Eso no pasa jamás. Y no va a ocurrir. Pero sí esperamos que existan este conocimiento suficiente para saber y actuar desde el respeto por esa valoración.
Eso es un punto fundamental, como si nosotros no conocemos a las personas con que trabajamos, cuáles son sus historias de vida, parte de esas historias de vida. Si nosotros no conocemos cuáles son sus fortalezas y también sus áreas de mejora, es muy difícil que demos el espacio para equivocarnos, que demos el espacio para retroalimentarnos de forma permanente, y esa confianza también se da en ese conocimiento del otro y de la otra. Y un elemento fundamental es entender que quienes ejercemos de pronto en estas estructuras más jerárquicas, ¿cierto?, que existen en todas las organizaciones, cuando tenemos un rol de liderazgo formal, tenemos que establecer sistemas de acompañamiento que generan primero confianza personal para luego entender que hay un espacio efectivo donde yo puedo decir lo que pienso, donde puedo decir no sé cómo hacer esto y soy capaz de pedir ayuda, donde yo también puedo decirle a otra persona, sabes que no estoy de acuerdo con esto que tú hiciste y te invito a mejorar de esta forma. Claro. Si ese sistema de acompañamiento y de apertura no existe desde los liderazgos formales, es muy difícil que suceda entre los equipos también. Y pensando en la formación de estos líderes, ¿cuáles son las competencias que tienen que desarrollar? Voy a escoger porque igual es difícil, y también mencionar que si bien nosotros en el programa, en el fondo, damos la oportunidad de que personas que tengan una fuerte vocación social, que tengan también el interés por hacerse cargo de los desafíos sistémicos, tengan la oportunidad de desarrollar estas competencias que tú me preguntas, ¿cierto? También hacemos apuestas, porque va a depender también de cuál es el origen de esta persona para saber cuáles son las competencias a desarrollar. Pero sí, dentro del liderazgo colectivo, nosotros apostamos por 3 dimensiones fundamentales y, por un lado, como te decía, sí o sí, en una comunidad educativa hay que saber construir relaciones con los estudiantes, y eso significa construir espacios para el aprendizaje, espacios para el error, ¿cierto? Y eso es una mentalidad que nosotros le llamamos, y que también está catalogado en la bibliografía así, ¿cierto? Tener una mentalidad de crecimiento, donde entendemos que el otro es capaz de desarrollarse independiente de que hoy día vemos que quizás no tiene esa capacidad. Como que la mentalidad de crecimiento, como para ponerlo en simple, ¿cierto? Es muy distinto decir, todavía no sé hacer esto, a no soy capaz y no tengo las competencias para poder hacerlo. Como, nunca lo voy a saber hacer porque no soy bueno para esto, versus todavía no sé hacerlo. Exacto. Porque no he tenido las oportunidades. Entonces la mentalidad de crecimiento es un punto fundamental. Después te diría que hay un fuerte rol hacia la comprensión de los desafíos de manera amplia y sistémica. Cuando nosotros miramos, y esto le llamamos también como la mentalidad sistémica, ¿cierto? Que lo vemos fuertemente desarrollado en la sala de clase. Y te lo voy a poner con un ejemplo, ¿cierto? Cuando un profesor piensa que lo que pasa en su sala de clases es exclusivo de lo que él está haciendo en la sala de clases, y no ve que eso es un reflejo de la cultura de la comunidad, de la cultura y del contexto del territorio, es muy difícil que podamos abordar ese desafío con todas las herramientas sobre la mesa. Y lo mismo pasa en una organización. Sí. Sí, como si pensamos que el problema está solo en el área de recursos humanos, probablemente no vamos a ver que hay un problema de cultura organizacional, que hay un problema de cómo estamos trabajando la colaboración. Entonces, esta mentalidad sistémica es otra competencia. Y otra que no quiero dejar fuera, ¿cierto?, es una mentalidad también colectiva, ¿cierto? De entender, y hemos hablado harto de esto, de entender que nos necesitamos, y yo necesito tanto a la persona que lleva 20 años en la organización y que a lo mejor yo llevo 5, pero necesito a esa persona, como también necesitamos a la persona que lleva 6 meses en su contexto laboral. Exacto. Y te he mencionado cosas que tienen que ver como mucho más hacia afuera, pero un líder que es capaz de conocerse y de reconocer que necesita permanentemente mejorar y reconocer cuáles son sus talentos, por lo tanto que es autoconsciente, ¿cierto? Que es muy consciente de quién es
clave, porque si no es muy difícil que pueda abrirse a que su equipo le entregue retroalimentación. Es muy difícil que entienda que a lo mejor todavía no ha sabido cómo abordar ciertos desafíos en la organización. Entonces, mirarse constantemente es una competencia clave y que nosotros finalmente también desarrollamos en este programa. Te decía al principio que uno de los desafíos más grandes que yo he tenido en mi vida profesional ha sido estar en una sala de clase, porque te enfrenta con tus peores fantasmas, pero también te da las mejores esperanzas. Te da la visión de que es posible transformar incluso aquellos desafíos que parecen que nadie ha podido transformar en la vida. Parecen perdidos, pero se pueden transformar. Sí. Entonces, para terminar, Ángela, ¿cómo transformamos las organizaciones? ¿Cómo hacemos que dentro de las empresas, dentro de la sociedad, seamos más colectivos, tengamos propósitos comunes? ¿Cómo lo hacemos en un contexto organizacional? En un contexto organizacional necesitamos que existan líderes que hayan tenido experiencias significativas de transformación, que hayan experimentado no solo la frustración quizás en contextos desafiantes, sino que hayan experimentado el cómo esa transformación se vive. Pasar por una sala de clases te cambia la perspectiva. Y tener en tu organización a personas que hayan vivido contextos tan difíciles como una sala de clases te puede entregar la visión de que esas personas tienen una resiliencia altísima, y te diría que eso es una forma de poder transformar las organizaciones. Contar con personas que efectivamente entiendan desafíos de la sala de clases o de contextos difíciles en tu organización te va a permitir transformar mentalidades, construir mentalidades colectivas, trabajar por un propósito común y, por supuesto, entender que hay una valoración de la diversidad también. Sí, eso es importante, ¿no? Sí. Poder valorar a todos y todas. De todas maneras, sí. Y tomar las ideas y poder transformarlas también. No necesariamente una idea va a ser exacto lo que la organización necesita, pero pueden haber elementos que se toman. Sí. Y tú solo como para englobar esta idea, ¿cierto? La transformación de las organizaciones no requiere solamente de un líder que sepa cuáles son las metas que queremos alcanzar, sino que especialmente saber con quiénes queremos alcanzarlas. Porque podemos tener muy buenos sistemas, muy buenas estructuras, muy buenas formas de influir, ¿cierto? Pero si no tenemos un propósito y un sentido compartido, es muy difícil que efectivamente sepamos para qué estamos haciendo lo que hacemos. Muchas gracias, Ángela, por esta conversación. Nos deja hartas reflexiones para los tiempos de hoy. O sea, los desafíos más importantes rara vez se van a resolver solos. Necesitamos no solamente del líder, sino que del equipo, de todo, ¿cierto? Sí. Requerimos este propósito común, la confianza y la capacidad de construir con otros. Así que muchas gracias por esta conversación, por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti también. Gracias por el espacio. A todos quienes nos escuchan, los invitamos a seguir conectados con Control al Management, el podcast del Departamento de Administración de la Universidad de Santiago de Chile, donde reiniciamos la forma de pensar y hacer los negocios. Si te gustó este capítulo, síguenos en nuestras plataformas, en nuestras redes, y nos encontramos en un próximo episodio.